Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Buenos días. En esta ocasión nos toca presentar el libro de María Bertelli, La división es nuestra fuerza, Escuela, Estado-Nación y Poder étnico en un pueblo migrante de Oaxaca. Una obra publicada por Ciesas en 2019. María Bertelli Busquets nació en 1955 y muere en febrero de 2018. Ella fue investigadora en Ciesas desde 1991 hasta su muerte. Mexicana, descendiente de dos tradiciones europeas, la catalana e italiana. A sus 19 años se titula como profesora en educación preescolar en el Colegio Hispanoamericano. Inició su ejercicio profesional en guarderías del Seguro Social. Más tarde continuó con los estudios de licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La maestría en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del DIE, del CIBESTAF, del Politécnico Nacional, y se graduó en el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El libro que hoy se presenta está basado en la investigación de su tesis doctoral. Ella fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Recibió los premios Bartolomé de las Casas, el de Rodolfo Stavenhagen al mérito educativo y el premio al mérito ecológico por la Semarnat. Su trayectoria académica se consolidó en la antropología e historia de la educación. Destaco sus aportaciones, algunas de sus aportaciones, en el análisis etnográfico de la cultura escolar y en los estilos socioculturales de aprender. También apoya y es una gran contribución su estudio diacrónico y sincrónico de procesos de etnogénesis relacionados con la escolarización y castellanización, el tema de este libro. Y el diseño, participó en el diseño de políticas públicas desde abajo para la educación intercultural. La participación de María, como la de los yalaltecos citadinos, tema de este libro, encontró que el camino para la efectividad académica radica en el trabajo en equipo. Fue activa en agrupaciones comprometidas con el ejercicio autonómico por derecho de jure de las poblaciones indígenas, asociaciones de resistencia destinadas a la construcción de una nueva escuela de pensamiento y una praxis pedagógica configurada en torno al método inductivo intercultural, acuñado por su gran amigo y colega Jorge Gachet. Como muestra de ello fue la Red de Educación Inductiva Intercultural, la REDIIN, que impulsó en y desde Chiapas con la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores Independientes Mayas. Con la REDIIN organizó actividades de investigación, docencia, vinculación y difusión de un proyecto alternativo que surge en Chiapas y que se difunde en México y Brasil. Lo afianza con profesores indígenas de Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán. El resultado más sobresaliente de sus trabajos en este campo son las cajas con tarjetas de autoaprendizaje educativo bilingüe, elaboradas con la participación y colaboración de maestras y maestros, madres y padres de familia, niños y niñas de los diferentes poblados. Su último proyecto en este tenor fue el de milpas educativas, laboratorios socionaturales vivos para el buen vivir, coordinado con Estefano Sartorello de la Universidad Iberoamericana y financiado por la Fundación Kellogg's. Hoy presentamos el libro La división es nuestra fuerza. Es un libro de carácter etnohistórico, microhistórico de hecho, que documenta más de un siglo de la configuración etnogenética de una ciudadanía nacional étnicamente situada, los habitantes de Villa Hidalgo Yalala, pequeño poblado zapoteco que se va desparramando desde los años 40 a las ciudades de Oaxaca, a la zona metropolitana de la Ciudad de México y a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Para 2000, su población ya era de 2.132, que se mantiene más o menos en esa cifra desde 40 décadas, y en el exterior contaba para 2000 entre 2.000 a 4.000 personas. Ella muestra que la relación entre escuela, Estado-Nación y poder étnico entre 1885 y 1996
A pesar de los intentos del Estado por borrar las diferencias étnicas en el país, dieron fuerza a procesos etnogenéticos en un poblado dividido y con severas desigualdades socioeconómicas. El libro está organizado en dos partes. La primera reconstruye la historia social y política de la escolarización en la región serrana de Oaxaca y en Villa Hidalgo, Yalala, en un periodo que abarcó de 1885 hasta finales de los años 40 del siglo pasado. Para ello indaga en todos los archivos, organizados o no, a los que tuvo acceso o a los que supo. Este recorte temporal, que es diacrónico, permite mostrar el impacto de los proyectos educativos asimilacionistas e incorporativos en la vida cultural y política del pueblo yalalteco, así como la influencia de la legitimidad comunitaria preexistente en el ejercicio de una particular autonomía de facto. La segunda parte del libro es ya basada en una investigación más de corte antropológico. Ella está mediada por una boda en Yalala, capítulo que describe etnográficamente su primer acercamiento al campo de estudio. Es sincera y nos comenta su torpeza e inexperiencia antropológica, así como su ignorancia acerca del conocimiento que buscaba y no sabía cómo encontrar. Magnífico trabajo para estudiantes que inician su investigación. Los últimos capítulos están dedicados a recrear procesos etnogenéticos por medio de historias de vida de migrantes en 3 generaciones, de algunas familias yalaltecas migrantes, especialmente radicadas entonces en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Identifica en estas trayectorias, en estos análisis, la capacidad de yalaltecos y yalaltecas migrantes para defender y modificar sus identidades étnicas, para poder actuar en la sociedad más amplia y defender sus intereses, así como su capacidad de retomar y aprovechar las prácticas e ideas políticas novedosas introducidas por otros grupos sociales y crear alianzas y coaliciones eficaces con ellos. Esta es la definición, de hecho, de lo que es etnogénesis. Los diferentes procesos etnogenéticos son resultado de intereses y conflictos que los llevan a migrar. Los zapotecos de Yalala construyen y reconstruyen su identidad étnica como letrados o analfabetas, como parte de la élite o en su condición de marginados. Y son diferentes vías en las que la cultura escrita se constituye en un referente simbólico básico en la vitalización étnica de los migrantes. La vida de los Mota, pioneros de las primeras iniciativas étnicas, es la que más profundidad y la que más alcance tiene, porque hay evidencia, tiene un magnífico epistolario del señor Mota, el fundador. Vivían de manera congregada en colonias céntricas de la delegación Gustavo Madero. Pertenecían a familias castellanizadas y letradas tempranamente, desde las postrimerías del siglo XIX, de hecho. Ellos participan activamente como agentes estatales y no como intermediarios en la hechura de un Estado-nación étnicamente situado. Hoy, el grupo de los Mota, los que son castellanizados tempranamente, los que son la élite y Yalala, se saben parte de las dinastías nativas económicas, políticas y culturales, y se reconocen como los yalaltecos conocidos, cultos, abiertos y respetados, descendientes de príncipes y distintos al resto del pueblo. Su ser yalalteco se basa en fuerzas sociales centrípetas. Viven de y para Yalala. Yalala los jala, los entra. En contraste, hay fuerzas centrífugas en la migración, que se dan en personas o familias yalaltecas analfabetas y monolingües, desposeídas por los letrados, de hecho, y son el sector social que ha perdido sus fuentes de trabajo, bienes materiales y simbólicos, y aún, en muchas ocasiones, el deseo de seguir siendo yalaltecos. Tienen pocas posibilidades de incidir en su pueblo y también en el lugar a que migran. En ellos la migración puede generar una dispersión y lo que María llama desterritorialización étnica, lo cual supone que al migrante un gran esfuerzo por individualizarse y dejar de ser yalalteco, sin por ello dejar de sentir nostalgia por el referente perdido. Nos relata la vida de decepciones de Julián y Santiago, analfabetas monolingües engañados tanto en casa como migrantes continuamente por sus parientes y paisanos letrados. De hecho, relata su desprecio a los educados. Entre estos extremos nos muestra la diversidad de maneras de ser yalalteco o yalalteca, o dejar de serlo.
Algunos hijos e hijas encuentran en la educación, en el deporte, en la música, elementos de reterritorialización con su ser zapoteco de Yalala. Organizan asociaciones, grupos de bailes, fiestas para recaudar fondos, algunos fortaleciendo sus divisiones y otros intentando aminorarlas. Unas para fortalecer su diferencia étnica y otras para buscar alianzas transfronterizas o con otros grupos étnicos de migrantes, o simplemente para crear nuevos protagonismos étnicos. Por ejemplo, los protagonismos de jóvenes profesionistas quienes destinan esfuerzos a la construcción colectiva de nuevos territorios étnicos, lo que también ha llamado Martínez Casas y de la Peña comunidades morales. Por ejemplo, nos platica la forma de expresión étnica del grupo Sheni, un grupo de jóvenes bailadores, danzantes, que se resisten a la autoridad centralizada y que tienen un carácter de reunión más lúdica y de performance que lo que hacen otros yalaltecos en estos grupos de bailes repetitivos aprendidos y replicados desde Yalala. Nos reitera, una vez más, que no todos los migrantes deseaban promover y vitalizar su distinción y pertenencia étnica en la ciudad a la que emigraron. Es un libro escrito con gran maestría, respeto y cariño a los zapotecos y zapotecas de Yalala, desterritorializados o reterritorializados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo creo que este libro debe ya considerarse un clásico dentro de la antropología. Queda mostrado que el proceso de cambio como expresión de aculturación no diluye las fronteras étnicas, al igual que la escolarización y la migración, no llevan a la integración ni a la desaparición de grupos culturales distintivos. Concluye que se requiere una escuela pública que ofrezca a los indígenas una educación igual a la de todos los mexicanos, que reconozca y analice de manera crítica las funciones, los usos sociales y étnico-políticos atribuidos a ella, como índice para ponderar su impacto. De ser cierto lo que ella observa, que los pueblos indígenas, por conducto de la autonomía de facto, que siempre han ejercido en sus comunidades, han participado en distintos grados en la construcción del Estado de México, del Estado-Nación en México, la autonomía por derecho, de jure, reclama el reconocimiento de una educación construida desde abajo que promueva el control del poder egoísta y evite tanto la concentración del mal poder en unas cuantas familias como el ejercicio de despotismo entre paisanos. Para terminar, lo que se muestra en este libro es que gracias a las divisiones y no solo debido a la unidad étnica, en yalalteco nunca se acaba, como cita María a una joven urbana. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué es importante leer este libro? Porque hay que pensar en estudiantes de ciencias sociales, educación, antropología, sociología, para todos los yalaltecos profesionistas interesados en ver su devenir o cómo pueden participar en su etnia o por qué abandonarla, para todo migrante indígena en centros urbanos. Es un libro que se disfruta, que puede leerse de un tirón sin temor a perderse. En sus más de 500 páginas, María nos recuerda en cada apartado lo que va construyendo, cómo las personas yalaltecas, constreñidas por su condición de clase y etnia, van modelando su relación con su grupo de pertenencia, con su lengua y su cultura, con los vecinos, con las instituciones, especialmente desde la escuela, la lengua nacional y la propia. Es un ejemplo de cómo debe construirse una monografía contemporánea desde las ciencias sociales, cómo dialogar con el conocimiento acumulado por colegas y acompañantes en la investigación, cómo dar cuenta de la pertinencia de los trabajos que nos anteceden o escritos a la par con nuestros colegas, cómo romper paradigmas y proponer nuevos. Estudiantes de la educación encontrarán una rica metodología a ser emulada si se quiere entender cómo es recibida y apropiada. Antropólogas y antropólogos sociales reconocerán los retos de la etnografía y el lugar preponderante del dato construido desde abajo, desde lo local, que permite entender cómo se articulan las personas desde diferentes lugares, cómo se articulan con la sociedad nacional, con la sociedad globalizada. La importancia de la historia para comprometer el proceso social. Nos resalta la importancia, de la historia para comprender procesos de cambio social, desde las ciencias sociales, las políticas, cómo se construyen las desigualdades sociales y cómo se acumula el poder. Es un libro de gran ayuda para iniciar, continuar o reiniciar una investigación sociológica. Nos ayuda a articular temas de la complejidad social,
la escolarización, la migración, la política local, desigualdad socioeconómica, continuidades y discontinuidades, formación de Estado-Nación, la discriminación, la racialización. Gracias, María Bertelli, nos has dejado un gran legado.